Mi hermana adoptada me humilló en su fiesta frente a 200 personas, pero cuando mi tía reveló quién pagó los $45 de su adopción, le di un cheque en blanco y destruí a toda mi familia. Tengo 19 años. Estoy en segundo año de universidad estudiando administración de empresas y necesito contar esta historia porque básicamente todo explotó hace como 3 meses de la manera más dramática y catártica posible. La cosa es que siempre supe que mis padres preferían a mi hermana Brittany, pero nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos como llegaron, y mucho menos que terminarían de la forma en que terminaron. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 7 años y mis padres adoptaron a Brittany. No recuerdo mucho de mi vida antes de que ella llegara, la verdad, pero lo que sí recuerdo perfectamente es cómo todo cambió después. Brittany tenía un año menos que yo, o sea, llegó cuando tenía 6 años, y desde el primer día fue obvio que ella iba a ser la princesa de la casa, y yo iba a ser, no sé, la sirvienta, o algo así. Al principio pensé que era normal, ya sabes, que mis padres solo querían que se sintiera bienvenida porque era adoptada y todo eso. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era temporal, era permanente. Brittany recibía todo lo que pedía, absolutamente todo, mientras que a mí me decían que tenía que aprender a ser más independiente y que no podía ser tan materialista. Cuando cumplí 10 años pedí una bicicleta, una normal, nada del otro mundo, y mis padres me dijeron que estaba muy cara y que tal vez el próximo año. 3 meses después, Brittany cumplió 9 y le compraron no solo una bicicleta, sino también patines, una scooter nueva, y le hicieron una fiesta enorme con payasos y todo. Yo me quedé ahí viendo todo desde la cocina pensando, ¿en serio? Pero si dices algo te tachan de celosa o de mala hermana. La cosa fue empeorando con los años. Tipo, cada cumpleaños de Brittany era un evento masivo con todos los vecinos, primos, amigos, amigos de amigos, básicamente medio pueblo, mientras que mis cumpleaños eran cenas simples con la familia inmediata y ya. Brittany tenía el cuarto más grande de la casa, se lo dieron cuando tenía 10 años y lo redecoraron completamente con todo lo que ella quería, mientras que yo seguía en mi cuarto pequeño con los mismos muebles de cuando tenía 5 años. Brittany recibía ropa nueva cada temporada. Yo recibía sus sobras o teníamos que ir a tiendas de descuento. Brittany tomaba clases de piano, ballet, francés, lo que fuera que se le antojara esa semana, mientras que a mí me decían que las actividades extracurriculares eran muy caras y que mejor me enfocara en los estudios. Y lo peor, lo que realmente me dolía, era que Brittany era una niña horrible, consentida hasta la médula. Gritaba y hacía berrinches cuando no conseguía lo que quería. Me culpaba de cosas que ella hacía, y mis padres siempre le creían a ella y no a mí. Hubo un incidente cuando yo tenía como 14 y ella 13. Brittany rompió el jarrón favorito de mi mamá porque estaba jugando con una pelota en la sala cuando le habían dicho 1000 veces que no lo hiciera. Yo estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando escuché el ruido, y bajé corriendo. Brittany me vio, y antes de que pudiera decir algo gritó. Ella me empujó y me hizo tirar el jarrón, y mis padres llegaron y me castigaron por un mes sin salir y sin teléfono. Intenté explicar que yo ni siquiera estaba ahí cuando pasó, pero mi papá dijo, Brittany no mentiría sobre algo así. Deja de culparla de tus errores. Y eso fue todo. Brittany me miró con esa sonrisita de satisfacción que siempre ponía cuando se salía con la suya, y yo solo pensé, algún día esto se va a revertir. Avancemos a hace como 6 meses. Yo acababa de terminar mi primer año de universidad, que por cierto, tuve que conseguir becas y préstamos, porque mis padres dijeron que no podían ayudarme económicamente, mientras que ya estaban planeando pagarle todo a Brittany cuando entrara a la universidad el próximo año, y resulta que Brittany iba a cumplir 18. Mis padres empezaron a planear la fiesta con meses de anticipación, tipo, era como si estuvieran planeando una boda real o algo así. Alquilaron un salón enorme, contrataron catering, DJ, fotógrafo profesional, decoradores, todo. Estaban gastando literalmente miles de dólares en esta fiesta, y yo pensaba, ¿en serio van a hacer esto? Pero ya ni me sorprendía la verdad. La fiesta llegó, y yo fui porque, bueno, técnicamente sigo siendo parte de la familia, aunque me traten como basura. Y también porque mi tía iba a estar ahí. Mi tía, la hermana de mi mamá, siempre fue la única persona en toda la familia que me trataba bien, que me preguntaba cómo estaba, que realmente parecía importarle. Ella era ejecutiva de una empresa grande. Ganaba muchísimo dinero, vivía sola en una casa increíble, y siempre había sido como mi refugio cuando las cosas en casa se ponían muy feas. Entonces llegué a la fiesta. Había como 200 personas ahí.
Todo estaba decorado en rosa y dorado, los colores favoritos de Brittany, obviamente. Había una mesa enorme de regalos que parecía el mostrador de una joyería, y Brittany estaba ahí con un vestido que probablemente costó más que toda mi educación universitaria hasta ahora. La fiesta iba normal, o sea, lo normal para una celebración ridículamente extravagante de Brittany, hasta que llegó el momento del discurso. Mi papá dio un discurso súper emotivo sobre lo orgullosos que estaban de Brittany, sobre cómo era la mejor hija que podían haber pedido, sobre cómo iluminaba sus vidas cada día, y yo estaba ahí pensando, ¿y yo qué soy? ¿Un mueble? Y luego le pasó el micrófono a Brittany, y aquí es donde todo empezó a desmoronarse de la manera más gloriosa posible. Brittany tomó el micrófono y empezó su discurso de manera normal, agradeciendo a todos por venir, diciendo lo mucho que amaba a sus padres, las cosas típicas que dirías en un discurso de cumpleaños. Pero luego, y esto fue completamente inesperado, volteó hacia donde yo estaba parada al fondo del salón y dijo, y también quiero agradecer a mi hermana por venir, aunque sé que debe ser difícil para ella ver lo que es tener padres que realmente te quieren. La sala se quedó en silencio total, y yo me quedé congelada pensando, ¿acaba de decir eso en frente de 200 personas? Pero ella no había terminado, siguió diciendo. Sé que no es fácil ser la hermana biológica, y aún así ser una decepción total para tus padres. Con tus calificaciones mediocres, tenía promedio de 3.8, o sea, muy lejos de mediocre. Tu apariencia descuidada estaba usando un vestido simple pero decente, y tu falta de ambición en la vida estaba trabajando medio tiempo mientras estudiaba a tiempo completo. ¿Cómo es eso? ¿Falta de ambición? Sentí que mi cara se prendía fuego, mis manos empezaron a temblar, y todo el salón me estaba viendo. Algunas personas se veían incómodas, otras se reían nerviosamente, y mis padres estaban ahí parados con sonrisas forzadas como si esto fuera perfectamente aceptable. Brittany siguió por como 30 segundos más, básicamente destrozándome públicamente en su fiesta de cumpleaños. Y yo solo quería desaparecer, literalmente fundirme en el piso y dejar de existir. Cuando finalmente terminó, hubo un aplauso incómodo y la música volvió a sonar, y yo me quedé ahí parada sin saber qué hacer, si irme corriendo o quedarme, porque irme sería darle la satisfacción de saber que me había afectado. Y entonces mi tía apareció a mi lado. Me puso la mano en el hombro, y me dijo en voz baja, «Respira. Esto se va a resolver de una manera que no te imaginas». No entendí qué quería decir, pero algo en su tono me hizo quedarme. Pasaron como 20 minutos más. Yo estaba escondida en una esquina tratando de ser invisible, cuando mi tía pidió el micrófono. La música se detuvo otra vez, y mi tía subió al pequeño escenario donde habían estado dando los discursos. Dijo, «Feliz cumpleaños, Brittany», y luego miró a mis padres y agregó, «Hay algo que todos en esta familia necesitan saber, porque he mantenido este secreto por demasiado tiempo, y ya es suficiente». La tensión en el salón era palpable, ya sabes, ese tipo de silencio donde puedes escuchar hasta los latidos de tu propio corazón. Mi tía continuó, «Brittany, cariño, tú no eres la hija adoptada de esta familia. Eres mi hija biológica. Yo te di a luz hace 18 años, y se la entregué a mi hermana, mi mamá, y a su esposo, porque en ese momento estaba enfocada en mi carrera, y pensé que no podía ser madre. Los vi criarte todos estos años, y me rompió el corazón ver cómo te convertiste en una persona tan mimada y cruel, pero lo que más me dolió fue ver cómo trataban a mi sobrina, o sea, yo como si fuera nada mientras tú recibías todo. Brittany estaba ahí parada con la boca abierta. Mis padres se veían pálidos como fantasmas. Y yo no sabía si reír o llorar o gritar o las tres cosas al mismo tiempo. Pero mi tía no había terminado. Sacó un sobre de su bolso y dijo, «Vine aquí hoy con un regalo muy especial para ti, Brittany. Pero después de lo que acabas de hacer, de cómo acabas de humillar públicamente a tu hermana, he decidido que no te lo mereces». Y entonces caminó hacia donde yo estaba, me dio el sobre, y dijo bien alto para que todos escucharan, «Este es un cheque en blanco de mi cuenta personal, y va para la única persona en esta familia que merece algo bueno en su vida». Abrí el sobre, y efectivamente, había un cheque en blanco con la firma de mi tía en la parte de abajo. No podía creerlo, literalmente no podía procesar lo que estaba pasando. Brittany soltó un grito que probablemente se escuchó en 3 ciudades de distancia, y corrió hacia mí, intentando agarrar el cheque de mis manos. Mi tía se interpuso entre nosotras, y le dijo con una voz fría que nunca le había escuchado, «Tócala y te arrepentirás». Mis padres finalmente reaccionaron y corrieron. Hacia nosotras, mi mamá le gritó a su hermana, «¿Cómo te atreves a arruinar la fiesta de Brittany de esta manera?». Y mi papá me miró y dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar autoritario, «Dale ese cheque a tu hermana ahora mismo». Yo me reí.
No pude evitarlo. Me reí en su cara y dije, ¿están bromeando? Después de 12 años de tratarme como basura, después de darle todo a ella mientras yo tenía que mendigar hasta por útiles escolares, ¿me están pidiendo que le dé esto? La fiesta se desintegró después de eso. O sea, los invitados empezaron a irse, porque la incomodidad era insoportable. Brittany estaba teniendo un ataque de histeria completo, tipo, tirada en el piso pataleando como niña de 5 años. Mis padres estaban tratando de calmarla mientras también me gritaban a mí que estaba siendo egoísta y desagradecida, y mi tía me agarró del brazo y dijo, «Vámonos de aquí ahora». Salimos del salón, subimos a su carro, y mientras nos alejábamos, yo veía por el espejo retrovisor cómo toda mi familia se quedaba ahí en el estacionamiento en medio del caos total que se había creado. Esa noche me quedé en casa de mi tía, y sinceramente fue la mejor noche de sueño que había tenido en años. Al día siguiente, temprano en la mañana, empezaron los mensajes. Mis padres me mandaron como 50 textos, desde algunos que decían cosas tipo, «Sabemos que estás molesta, pero necesitamos hablar como adultos», hasta otros que eran básicamente amenazas, «Si no devuelves ese cheque te vas a arrepentir. No eres bienvenida en esta casa nunca más». Brittany me mandó como 100 mensajes de voz llorando y gritando, algunos donde decía que lo sentía mucho y que por favor le diera el cheque, otros donde me llamaba cosas horribles que ni siquiera quiero repetir. Bloqueé sus números, bloqueé sus redes sociales y pensé que eso sería el final, pero estaba muy equivocada. Mis padres aparecieron en la casa de mi tía 2 días después exigiendo hablar conmigo. Mi tía no los dejó entrar, pero yo decidí salir y enfrentarlos porque, ya sabes, eventualmente iba a tener que hacerlo. Nos sentamos en el jardín delantero. Mi tía se quedó en el porche vigilando, Dios la bendiga. Y mis padres empezaron con todo el discurso de siempre, que Brittany era solo una niña, tiene 18 años, ya no es una niña, que yo estaba siendo inmadura. Yo, que la familia debe perdonar y olvidar, que ese cheque realmente debería ser para Brittany, porque ella lo necesitaba más. Les pregunté, ¿cómo exactamente Brittany necesita más dinero cuando ustedes le han dado todo durante 12 años y a mí nada? Y mi mamá dijo, ella está acostumbrada a cierto estilo de vida. No puedes esperar que cambie así de repente. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. Ellos nunca iban a cambiar, nunca iban a admitir que me trataron mal, nunca iban a ver a Brittany como la persona horrible y mimada que se había convertido. Entonces hice algo que probablemente no fue lo más maduro del mundo, pero que se sintió increíblemente satisfactorio en ese momento. Les dije, ¿saben qué? Voy a darles una oportunidad de conseguir este cheque para Brittany, pero tiene que ser bajo mis condiciones. Mis padres se iluminaron pensando que habían ganado y preguntaron cuáles eran mis condiciones. Les dije, primero, Brittany tiene que hacer una disculpa pública, del mismo tamaño y alcance que su humillación pública hacia mí, admitiendo todo lo horrible que me ha hecho durante años y pidiendo perdón sincero. Segundo, ustedes dos tienen que hacer una publicación en todas sus redes sociales explicando cómo me trataron mal todos estos años y cómo favorecieron a Brittany sobre mí. Y tercero, y esto es lo más importante, tienen que desconocer públicamente a Brittany, decir que están decepcionados de la persona en la que se convirtió y que le están quitando todo su apoyo financiero y emocional. Sus caras fueron un poema. Mi papá se puso rojo de furia y dijo, «Estás loca si piensas que vamos a hacer eso». Y yo solo me encogí de hombros y dije, «Entonces supongo que no quieren el cheque tan desesperadamente como pensé». Mi mamá intentó negociar. Dijo que podían hacer las primeras 2 cosas, pero que lo de desconocer a Brittany era ir demasiado lejos. Les expliqué que era todo o nada, que si querían el cheque para su preciosa hija adoptada o bueno, su sobrina biológica, que plot twist, tenían que cumplir las 3 condiciones. Se fueron furiosos y pensé que ese sería el final de la conversación. Durante los siguientes días fue un caos absoluto, ya sabes. Ellos seguían mandándome mensajes de diferentes números. Obviamente compraron teléfonos desechables, crearon cuentas falsas en Instagram y Facebook para contactarme. Hasta le pidieron a familiares que me llamaran para convencerme. Lo que más me sorprendió fue escuchar de primos lejanos, contándome que mis padres y Brittany estaban teniendo peleas horribles en casa, tipo, Brittany culpando a mis padres por haberla mimado tanto que ahora yo los odiaba. Mis padres culpando a Brittany por haber sido tan horrible conmigo en la fiesta, todos echándose la culpa entre ellos. Era como ver un reality show pero de mi propia familia disfuncional. Pasó como una semana, y pensé que finalmente se habían dado por vencidos, pero entonces recibí un mensaje de mi mamá diciendo, «Está bien, haremos lo que pides. ¿Cuándo quieres que hagamos las publicaciones?»
Y aquí viene la parte donde admito que tal vez me pasé un poco, pero sinceramente después de años de maltrato no me sentí mal, les respondí. Oh, ¿ahora sí quieren hacerlo? Qué interesante. Pero la verdad es que nunca tuve intención de darles el cheque sin importar lo que hicieran. Solo quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué tan lejos humillarían a su preciosa Brittany por dinero. Y la respuesta es, bastante lejos. Mi mamá respondió con como 20 mensajes seguidos, llamándome manipuladora, cruel, vengativa, todos los adjetivos negativos que se te ocurran, y yo solo pensé, ¿ahora entienden cómo me he sentido yo durante 12 años? Las cosas se pusieron realmente intensas después de eso. Brittany, de alguna manera, averiguó dónde vivía mi tía. Probablemente porque había estado ahí antes para eventos familiares, pero nunca le prestó atención. Y apareció un día mientras mi tía estaba en el trabajo y yo estaba sola en Gonvidía. La casa. Tocó la puerta como loca, gritando mi nombre, diciendo que necesitábamos hablar. No le abrí, obviamente. Pero ella encontró una ventana que estaba un poco abierta. Era verano, y hacía calor, y básicamente forzó su entrada a la casa. Me encontró en la sala, y empezó a gritar que yo le había arruinado la vida, que por mi culpa sus padres, o sea, nuestros padres, pero ella seguía negándose a aceptar la verdad sobre su origen. Ahora la trataban diferente, que todos sus amigos se habían enterado de lo que pasó, en la fiesta, y ahora la veían diferente, que yo era una perra envidiosa que nunca pudo soportar que ella fuera la favorita. Le dije, Brittany, tienes 18 años, ya es hora de que crezcas, y enfrentes las consecuencias de tus acciones. No puedes seguir siendo una niña mimada toda tu vida, esperando que todos te den lo que quieres. Se lanzó hacia mí, tratando de agarrarme el teléfono. No sé por qué, tal vez pensó que tenía información del cheque ahí, o algo así, y tuvimos una pelea física real, tipo, me empujó. Yo la empujé de vuelta. Ella me jaló el pelo. Yo me defendí. Fue un desastre total. Afortunadamente mi tía llegó justo en ese momento. Una vecina le había llamado diciendo que escuchó gritos. Separó a Brittany de mí y la sacó físicamente de la casa mientras Brittany seguía gritando amenazas sobre cómo me iba a arrepentir. Esa noche mis padres aparecieron también, con Brittany, exigiendo hablar con mi tía sobre cómo ella estaba destruyendo a su familia. Mi tía salió y les dijo con una calma impresionante, «Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes destruyeron esta familia hace años cuando decidieron que una hija valía más que la otra, cuando decidieron que una niña mimada y cruel merecía todo, mientras que una niña trabajadora y buena no merecía nada. Las cosas se pusieron feas, tipo, todos gritando al mismo tiempo, vecinos saliendo de sus casas a ver qué pasaba, mi papá tratando de forzar la entrada a la casa, diciendo que yo tenía algo que le pertenecía a Brittany. El cheque era mío, legalmente mío, él no tenía ningún derecho sobre él. Y eventualmente alguien llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron y escucharon toda la historia, básicamente les dijeron a mis padres que se fueran y que dejaran de acosar o enfrentarían cargos. Mis padres se fueron, pero antes mi mamá me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de odio y decepción, y dijo, «Ya no tienes familia. Espero que ese cheque valga la pena porque nos perdiste para siempre». Y yo, sin pensarlo mucho, respondí, «Ustedes me perdieron a mí hace años, solo que no se dieron cuenta porque estaban demasiado ocupados adorando a su pequeña princesa». 2 semanas después volví a la universidad para mi segundo año. Deposité el cheque. Escribí una cantidad que sabía que mi tía podía cubrir sin problema. Ella me había dicho que pusiera lo que necesitara. Y lo usé para pagar el resto de mi educación universitaria. Comprarme una laptop nueva que desesperadamente necesitaba, un auto usado pero confiable, y poner el resto en ahorros para emergencias. Bloqueé a toda mi familia de todos mis contactos. Les dije a mis compañeros de cuarto y amigos que si alguien preguntaba por mí, que dijeran que no sabían dónde estaba, y básicamente desaparecí de sus vidas completamente. Han pasado como 3 meses desde todo eso, y la verdad es que me siento libre, supongo. Todavía hay días donde me pregunto si hice lo correcto, si tal vez debí haber sido la persona más grande, y haberles dado otra oportunidad, pero luego recuerdo los 12 años de sentirme invisible en mi propia casa, y sé que tomé la decisión correcta. Mi tía y yo hablamos cada semana. Ella sigue siendo mi única familia real. Y me ha dicho que Brittany está teniendo problemas adaptándose a la vida donde sus padres no pueden darle todo lo que quiere, porque, sorpresa, resulta que gastar miles de dólares en una fiesta los dejó con menos dinero del que pensaban. La última vez que escuché algo sobre ellos fue hace como 2 semanas cuando un primo me mandó un mensaje, uno que siempre fue neutral en todo esto, diciéndome que Brittany había aplicado a universidades pero estaba devastada.
porque mis padres le dijeron que solo podían ayudarla con universidades estatales, no privadas como ella quería. Aparentemente tuvo otro berrinche masivo culpándome a mí de su situación financiera, como si yo fuera responsable de que ellos gastaran todo su dinero en mimarla durante años. No respondí al mensaje porque sinceramente ya no es mi problema. Parte de mí siente algo. No sé si es lástima o solo tristeza por lo que pudo haber sido si ellos hubieran sido diferentes, pero la mayor parte de mí solo siente alivio de que finalmente salí de esa situación tóxica. A veces mis compañeras de cuarto me preguntan por qué nunca hablo de mi familia, y yo solo digo que es complicado, que no tengo mucho contacto con ellos, y la mayoría respeta eso, y no pregunta más. Una de ellas, que se convirtió en mi mejor amiga, aquí conoce toda la historia, y siempre me dice que hice lo correcto, que nadie debería tolerar ese tipo de abuso emocional solo porque comparten sangre. Y tiene razón, la verdad. La familia no debería ser una excusa para tratarte mal, y definitivamente no deberías sentirte culpable por alejarte de gente que te lastima consistentemente solo porque técnicamente son tu familia. El otro día estaba en la biblioteca estudiando, y recibí un email de una cuenta que no reconocí. Lo abrí, y era de Brittany. Aparentemente creó un email nuevo solo para contactarme. Era largo, tipo, como 3 páginas, donde empezaba pidiendo disculpas y diciendo que finalmente entendía todo lo que me había hecho, pero a mitad del email se convertía en acusaciones de cómo yo había destruido su vida y arruinado su relación con nuestros padres, y al final, era básicamente una demanda de que le diera al menos parte del dinero del cheque porque era lo justo. Lo leí completo, no voy a mentir, pero luego lo borré y bloqueé esa dirección de email también. No hay cantidad de disculpas que puedan borrar 12 años de maltrato. Y definitivamente no voy a recompensar su comportamiento horrible dándole dinero, solo porque ahora está enfrentando consecuencias por primera vez en su vida. Supongo que la lección de todo esto, si es que hay una, es que está bien priorizar tu propia felicidad y bienestar sobre mantener la paz familiar. Durante años, me tragué mi dolor y mi rabia, porque me habían enseñado que eso es lo que haces en las familias, que aguantas y perdonas, y sigues adelante, no importa qué. Pero hay un punto donde tienes que decir basta, donde tienes que reconocer que algunas relaciones son demasiado tóxicas para salvarlas, y que está bien dejarlas ir. No me arrepiento de lo que hice, ni del cheque, ni de los juegos mentales, ni de cortar contacto completamente. Por primera vez en mi vida me siento como si realmente importara, como si mis sentimientos y necesidades fueran válidos, y eso no tiene precio.